Comenzamos con la lección número 10, el ministerio del pastor, segunda parte. Iniciamos viendo los requisitos específicos de un pastor. Además de los requisitos generales para los ancianos, los pastores también deben tener algunos requisitos y deben haber desarrollado algunas habilidades específicas que les equiparán para funcionar en este don ministerial en particular. Principalmente, ellos deben conducir a las ovejas. Un pastor tiene que ser capaz de conducir a las ovejas, como lo dice en Juan 10:4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Tienen que haber caminado antes en los caminos de Dios. Tienen que tener un conocimiento efectivo de las verdades de la palabra de Dios, y haber experimentado esas verdades obrando en sus propias vidas. Una persona que no ha experimentado el poder o el trato de Dios en su vida, tiende a ser una persona arrogante o altiva. Pero las personas que han sido tratadas por la mano de Dios y que han aprendido la humildad y el servicio, son personas en verdad que servirán a Dios con un corazón de siervo. Como líderes, si los pastores quieren que las ovejas en la iglesia oren, ellos mismos tienen que ser personas de oración. Si quieren que los creyentes sean fieles en sus diezmos y ofrendas, ellos mismos tienen que ser dadores fieles. Si quieren que las ovejas sean ganadoras de almas, ellos mismos también tienen que ser ganadores de almas. Los pastores tienen que ser ejemplo para los creyentes, porque recuerden que lo que nosotros somos nos reproducimos en las ovejas. Veamos ahora algunas citas. Comenzamos con Hebreos 13:7. Dice así: Acuérdense de sus pastores que les hablaron de la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta, y además imiten su fe. Pablo le escribe una carta a Timoteo, que era el pastor de una iglesia, y le da las siguientes instrucciones. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le está diciendo en las áreas en las que tiene que ser ejemplo. Y ahora encontramos al apóstol Pedro dando instrucciones, diciendo, en 1 de Pedro 5:2, apacienten la grey de Dios, que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Por lo tanto, esas son las áreas también en las que los pastores tienen que ser ejemplo. Y ahora veamos en 1 Corintios 5:1 lo siguiente. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En esta carta encontramos el caso de inmoralidad, y esas justamente las cosas en las que no tiene que caer un pastor. Tiene que cuidar su testimonio, su vida personal y su relación con Dios para no caer en tal situación. Por otra parte, un pastor debe ser capaz de alimentar a la grey. Ve lo que dice Jeremías 23:4. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Jeremías 3:15 dice así: Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y Hechos 20:28 dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Para que las ovejas se nutran y crezcan, tienen que ser alimentadas con buena y equilibrada comida y agua espiritual de la palabra de Dios. Para ello requiere de pastores que sean capaces de hacerlo. Los pastores tienen que saber alimentarse ellos mismos. Los pastores tienen que dedicarse al estudio de la palabra de Dios y a la oración. Si los pastores van a alimentar a las ovejas, tienen que pasar primero tiempo alimentándose de la palabra de Dios ellos mismos. Ve lo que dice Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero ahora ve lo que dice Jeremías 10:21. Es una advertencia que Dios nos da. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron, y todo su ganado se esparció. Cuando un pastor no se prepara, ni le dedica tiempo a Dios, esto es lo que sucede. Por no buscar a Dios, se entorpecieron, y no prosperaron, y por consiguiente todo el ganado fue perdido. Esa es la razón por la cual un pastor debe dedicarle tiempo a la oración y a la palabra de Dios, para ser guiado por el Espíritu Santo, y así poder guiar a la iglesia de Dios.
Hablando del alimento espiritual, un pastor tiene que dar una dieta equilibrada. Los pastores deben asegurarse que los creyentes estén siendo alimentados con una dieta balanceada y que estén constantemente expuestos al ministerio de los otros ancianos, que son los apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. El pastor también debe asegurarse que el alimento que estén recibiendo es el maná fresco de lo que Dios está diciendo y haciendo el día de hoy. Ve lo que dice Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y Efesios 4:13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso el alimento tiene que ser balanceado para tener un buen crecimiento espiritual. Un pastor también debe comunicar hábilmente. Los pastores deben ser hábiles en alimentar con la palabra. Tienen que ser capaces de comunicar a todas las edades espirituales, desde los más jóvenes hasta los más maduros, porque la iglesia tendrá ovejas de todas las edades. Por ejemplo, encontramos que Jesús sabía en qué momento decir las cosas y cuándo revelar las cosas que parecían ocultas. Él le dijo en Juan 16:12 lo siguiente: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Es decir, Jesús sabía que no habían madurado lo suficientemente como para que pudieran recibir tal revelación. Isaías 40:11 dice así: como pastor apacentará su rebaño, y con su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí encontramos por lo menos dos tipos de ovejas, que son las pequeñas o los corderos que son llevadas en brazos, y las otras son las que acaban de dar a luz, es decir, se encuentran en un estado de delicadeza. Por lo tanto, los pastores deben saber tratar a las ovejas, a los niños, jóvenes y adultos, y de alguna forma saber cómo hablarles y entablar una buena amistad con ellos. Más adelante en el versículo 29 dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Un pastor también tiene que dar aliento y fortaleza a los que se encuentran débiles, porque dependiendo del trato que el pastor le dé a sus ovejas, es la forma en que responderán ellas también. Un pastor debe tener una relación personal con sus ovejas. Ve lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. La palabra clave aquí es yo las conozco. Un pastor debe conocer bien a sus ovejas. No solamente reconocerlos en el físico, sino más bien conocerlas en su carácter, temperamento, su forma de ser, su forma de actuar. Saber cuáles son las delicadas, cuáles son las fuertes, a quienes se les puede delegar responsabilidad, a quienes no, quiénes son más responsables, quiénes son más atentos, serviciales, quiénes necesitan en verdad ayuda, entre muchas otras cosas. Ahora ve lo que dice el verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Llamar a las ovejas por nombre es darle personalidad y darles un sentido de importancia a cada una de ellas. Cada una de las ovejas debe tener una relación personal con su pastor. En lugar de que los pastores estén aislados de los creyentes, deben ser accesibles, dándoles tiempo para conocerlas y para relacionarse personalmente con ellas. Los pastores necesitan apartar tiempo para estar con la gente. Aunque Ezequiel no era un pastor, él es un ejemplo excelente de un líder que toma el tiempo necesario para estar con la gente que dirige. Ve lo que dice Ezequiel 3:15. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río de Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Es decir, Ezequiel trató de ponerse en el lugar de las personas y sentir lo que ellos sentían, justamente lo que tienen que hacer los pastores con sus ovejas. Además, un pastor tiene que ser una fuente de fortaleza. Los pastores se convierten en una fuente verdadera de fortaleza y aliento para las personas con quienes se relacionan. Ve lo que dice Filipenses 1:27 al 28. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio,
y en nada se intimiden por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto es de Dios. En esta escritura, Pablo está fortaleciendo la vida mediante carta a los filipenses. Esta es la clase de relación íntima que se necesita para que el pastor pueda tener un corazón verdaderamente compasivo con las ovejas. Ve lo que dice Lucas 15:4. ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Un verdadero pastor pone su vida. Un pastor debe estar dispuesto a poner su vida por las ovejas. Jesús dijo, yo pongo mi vida por las ovejas. Ahora ve lo que dice 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Apocalipsis 12, verso 11 dice así. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los pastores deben tener un sentido profundo de compromiso y lealtad hacia las ovejas. Cuando las personas saben que su pastor está completamente comprometido con ellos, se comprometerán completamente con él. Ese compromiso involucra derramar la propia vida, tiempo, preocupación y fuerzas por las ovejas. Por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. En el Antiguo Testamento, los pastores fueron reprendidos por su indiferencia ante la necesidad de las ovejas. Esta es una advertencia para los pastores de ahora también. Ezequiel 34:4 en la versión latinoamericana dice así, no han reanimado a la oveja agotada, no se han preocupado por la que estaba enferma, ni curado la que estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscado a la que estaba perdida, y a las que eran fuertes las han conducido en base al terror. Esta es una gran reprensión de parte de Dios para los pastores, y debe ser tomada muy en cuenta. Ahora ve lo que dice Jeremías 23:2. Así habla Yahvé, el Dios de Israel, contra los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, y las han echado en vez de preocuparse por ellas, pero ahora me voy a preocupar de ustedes por todo el mal que cometieron, palabra de Jehová. Dios también se preocupa por su pueblo. Por esa razón Él advierte a todos los pastores que están a cargo de la grey de Dios. Los pastores deben demostrar un amor profundo. Debido a un amor profundo, los pastores velarán por las ovejas, sabiendo que tendrán que rendir cuentas a Dios por cada una de ellas. Por eso en Hebreos 13:17 se describe lo siguiente. Obedezcan a sus pastores, y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El verdadero pastor pondrá el bienestar de las ovejas por encima de su propia vida y de su ministerio. Ahora hablemos acerca del ministerio del pastor. Primero, el ministerio del pastor es buscar a los perdidos. El pastor busca a aquellos que se han extraviado. Ve lo que dice Lucas 15:4. ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? El pastor siempre está alcanzando a aquellos que se han enfriado en su relación con Dios. Él estará atento para descubrir algunas ovejas que hayan empezado a extraviarse. Él las buscará, las llamará y las visitará, exhortándolas a volver al redil. Además, el pastor debe cuidar el rebaño de cualquier peligro. Hechos 20:29 dice así, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El pastor siempre estará atento al peligro que pueda haber para el redil, venga de afuera o de adentro. Él conoce a aquellos que están dolidos o a aquellos que han resbalado o caído. Está alerta por si acaso alguien intentara traer doctrina falsa o intentara traer división o contienda. El pastor debe ser un vigilante de cualquier área en la iglesia. Además, el pastor debe cuidar a los necesitados. Isaías 58, del 6 al 7 dice así, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados
y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano? El pastor siempre estará ayudando a quienes están dolidos, a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Visitará y ministrará sanidad a los enfermos, y traerá consuelo a quienes han perdido seres queridos por causa de muerte. Pero también un pastor debe corregir y disciplinar. El pastor corregirá y disciplinará a quienes han pecado. El pastor lleva consigo una vara y un cayado. El cayado se usa para alcanzar y rescatar, pero la vara se usa para corregir y proteger. Ve lo que dice el Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Debes tomar muy en cuenta que se debe disciplinar para que las ovejas maduren. El pastor que en verdad ama a las ovejas, las disciplinará. Porque recuerda que se disciplina y amonesta a los que son hijos, y a los que no se les disciplina es porque son tomados como bastardos. Por esa razón el pastor debe disciplinar a las que son ovejas, para que crezcan y maduren en el Señor. Por otra parte, los pastores también serán líderes de sus líderes. Los pastores serán equilibrados en el uso de su tiempo. Pasarán tiempo no solo con quienes están sufriendo, sino que también pasarán mucho tiempo ayudando al desarrollo de quienes tienen el deseo de crecer y madurar en su vida cristiana. En lugar de pasar todo su tiempo apagando incendios, pasarán la mayor parte de su tiempo encendiendo incendios en las vidas de aquellos que están totalmente comprometidos y que anhelan servir al Señor, que tienen una pasión por el Señor. Reconocerán el liderazgo de a quienes Dios está levantando y a aquellos a quienes Dios está llamando al ministerio quíntuple, y pasarán tiempo discipulándolos y entrenándolos para la obra a la que Dios los ha llamado. Por lo tanto, el pastor debe formar a sus propios líderes. Juan 21:15 dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. La expresión más grande de amor que un pastor le puede dar a Jesús es ser diligente y alimentar a sus ovejas con las verdades de la palabra de Dios. De acuerdo con estas instrucciones de Jesús, que enfatizó al repetirlas 3 veces, la función más importante de un pastor es de alimentar a las ovejas. Todas estas áreas del ministerio del pastor tienen que mantenerse equilibradas con el uso más efectivo del tiempo. Cuando los pastores son fieles en todas estas áreas, las ovejas responderán también siendo fieles y comprometidas con la obra del Señor en la iglesia local. Las ovejas saludables se reproducirán por sí mismas. Al hacerlo, la iglesia local crecerá y se extenderá en su ministerio. Mientras el pastor sea fiel con las ovejas que tiene, el Señor le dará aún más. Ve lo que dice Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este debe ser el anhelo que un pastor debe tener acerca de su Señor, esperar que un día le digan estas palabras. Y por último, un pastor debe operar en los dones. Ve lo que dice 1 Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Los pastores deben operar libremente en todos los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, los dones de revelación son especialmente importantes para el ministerio del pastor. A través de la operación de la palabra de conocimiento y de la palabra de sabiduría, el pastor sabrá cuándo hay necesidad en la vida de cierto creyente. En el tiempo perfecto de Dios, Él llamará a ese creyente, o irá a su casa en el momento preciso en que esa administración especial es necesaria. Dios advertirá al pastor del peligro por la operación del don de discernimiento de espíritus. Hay gran protección para la iglesia y una más grande efectividad en el ministerio del pastor cuando es guiado, momento a momento, por la operación de los dones de revelación del Espíritu Santo. Por eso un pastor debe aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora veamos unas preguntas de repaso.
Primera, describa algunos de los requisitos que son específicamente requeridos en la vida y el ministerio de un verdadero pastor. Y segunda, haga una lista de algunas de las más importantes funciones de un pastor cuando ministra a las ovejas. Y con eso terminamos la lección número 10.